Hoy vamos a aprender cómo enfrentar la apertura escocesa, una apertura muy popular, especialmente a nivel de aficionados y demasiado agresiva. Es una apertura que empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4 de las blancas. Con este último movimiento se abren líneas para los alfiles y también se activa directamente la dama blanca. Todo esto es de peligro y si no tienes cuidado puedes perder rápidamente. Por eso vamos a aprender a defendernos de esta apertura y a ponernos en ventaja. La primera respuesta o el primer movimiento es bastante obvio: tomar el peón D4 con el peón. Y luego de caballo por D4 de las blancas, aquí es donde ya hay que empezar a poner cuidado qué se hace, porque el error que muchos cometen es tomar directamente otra vez caballo por D4. Este otro intercambio ya nos pone en desventaja, porque las blancas siguen con dama por D4 y con esto se toman el centro. Con dama y peón controlan el centro, la dama queda muy activa y esta dama empieza a poner problemas. Por ejemplo, controla la casilla G7 impidiendo que nuestro alfil se desarrolle. Y también si por ejemplo jugáramos caballo F6, se presta para que nos jueguen E5, donde las blancas tienen más espacio, más actividad. El desarrollo de las negras es difícil, hay problemas graves, esto está muy mal. Entonces volvemos al comienzo, luego de D4 de las blancas, y vamos a aprender ahora sí cómo se debe jugar bien esta apertura escocesa con las negras. Después de E por D4 y caballo por D4 de las blancas, lo primero es que no debemos tomar en D4, lo primero. Lo segundo es que la mejor continuación aquí es jugar alfil C5. Desarrollamos el alfil a la vez que atacamos por segunda vez al caballo y ponemos a decidir a las blancas qué hacer. Hay tres opciones principales. La fácil, que es caballo por C6. Otra que sería alfil E3 sosteniendo el caballo en el centro. Y otra que sería caballo B3. Son las opciones que tienen las blancas en esta posición y vamos a analizarlas todas para estar bien preparados contra todas estas respuestas. Y vamos a aprender que con las negras podemos usar una misma respuesta fácil y agresiva. Entonces, veamos, empezamos acá con caballo por C6 de las blancas y en este caso ya hay algo más a tener en cuenta. Idealmente queremos hacer D por C6, capturar con este peón para darle salida al alfil de C8, pero en este caso nos enfrentamos con que nos pueden hacer dama por dama, perdemos el derecho al enroque y esto es desagradable. Pero hay una forma de tomar con ese peón sin someternos a esto. En lugar de tomar directamente el caballo, hacemos dama F6 primero, un movimiento intermedio con el que amenazamos un jaque mate muy directo. Ya luego podemos tomar el caballo con comodidad. Incluso en esta posición es gracioso, algunos hacen con pre-move caballo C3 o algo similar y bueno, damos mate. Pero eso no siempre va a pasar, entonces las blancas aquí tienen que encontrar una forma de defenderse de esta amenaza de mate y por ejemplo pueden jugar F3. No es la mejor defensa. Seguimos nosotros con D por C6, ahí vemos, hemos capturado el caballo en una posición más favorable y con la defensa que han hecho las blancas se ha debilitado toda esta diagonal desde el alfil de C5 que va a impedir que las blancas hagan su enroque normal en el flanco de rey. Eso va a debilitar su posición en general y por lo tanto no es recomendable para las blancas. Volvamos a ver qué otra cosa pueden hacer acá. Otros van a jugar para defenderse de nuestra amenaza de mate, van a jugar aquí alfil E3 y esto tampoco es bueno porque hacemos alfil por E3, la amenaza sigue viva y obliga a hacer F por E3 y luego D por C6. Nuevamente hemos tomado el caballo en nuestras condiciones. Y tenemos una situación similar, pero aún más, porque ahora los peones blancos de la columna E han quedado doblados, son débiles. Y nuestra dama está golpeando al peón B2. Ahí, detrás de ese peón, está además la torre. La dama nuestra además controla la columna F, lo cual va a impedir que se haga el enroque. Y tenemos una posición ganadora donde las blancas tienen múltiples debilidades. Volvemos un poco atrás, hemos jugado dama F6 y amenazamos con dar jaque mate.
Ya vimos ahí un par de opciones. Entonces la forma de defenderse aquí para las blancas es con su dama, y tienen dos formas de hacerlo, con dama de 2 o dama F3, vamos a verlas ambas. Veamos primero dama de 2, que es muy natural. En este caso igualmente tomamos el caballo D por C6 y hemos abierto la diagonal para nuestro alfil de C8. Eso lo vamos a hacer en todas las variantes, vamos a estar preocupados por desarrollar ese alfil. Y las blancas aquí tienen que desarrollar sus piezas y no tienen muchas opciones, porque su alfil del flanco de rey les gustaría desarrollarlo, pero está bloqueado por la dama. Su alfil del flanco de dama les gustaría también moverlo a algún lado, pero no se puede porque dejaría colgando el peón en B2. Incluso, bueno, una muestra de eso es este error garrafal. Alfil E3 nos permite ser dama por B2 y tendrían que rendirse ahí, se perdería material. Entonces, el único movimiento normal aquí para las blancas es caballo C3. Y lo bueno para nosotros, ojo a esto, es que con las negras siempre vamos a hacer los mismos movimientos sin importar mucho que hagan las blancas. Nosotros siempre vamos a hacer el mismo tipo de desarrollo. ¿Cuál es? Podríamos seguir acá con caballo E7 y enrocar en el flanco de rey. Esa es una opción. Pero más fuerte es hacer por el otro lado alfil E6 y enrocar en el flanco de dama. Eso es lo que vamos a usar. Entonces jugamos aquí, como decimos, alfil E6 y nos vamos a desarrollar cuando enroquemos con una torre muy activa por la columna D. Las blancas probablemente van a querer hacer lo mismo, por ejemplo jugando aquí alfil E3, también preparándose para enrocar, pero aquí hay un truco de Igor, que no es tomar en alfil, no es intercambiar alfiles. Vamos a jugar alfil A3 y esto es una sorpresa completa. Estamos estamos atacando el peón, pero a la vez el peón nos puede tomar el alfil. ¿Qué pasa aquí? Resulta que si hacen B por A3, tenemos dama por C3, jaque, a la vez ataque doble y la torre está perdida, ganamos la partida. Tu oponente puede ver o puede pensar que esto se soluciona fácilmente enrocando, porque con el enroque se sostiene el peón B2, aparentemente ahí ya no hay problema, pero esto es un error terrible, porque ahí viene otra sorpresa. En ese caso hacemos dama por C3, aprovechando que el peón está clavado, no puede tomar la dama, y hemos ganado ahí la pieza. Ahí ya ganamos. Lo único que tienen las blancas es tomar el alfil, B por A3, pero sigue dama por A3 jaque, donde el rey blanco tiene dos opciones, una mala y otra peor. Si juega a D2, tratando de escapar, esto lo expone más y deberíamos ganar ahí fácilmente. Y si toma la otra opción, que es tratar de esconderse por B1, tenemos aquí un tema táctico que debes aprender. Si no lo has visto antes, obsérvalo acá. Si la dama blanca incluso no estuviera acá, esto sería mate. Y el tema táctico es tomar en A2, pero no con la dama. Si tomamos con la dama, el rey se nos va. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tomar con el alfil de tal manera que le cortamos las dos diagonales pequeñas estas al rey. Lo obligamos a meterse en la esquina, rey A1, y queda listo para un jaque descubierto. Ahí hacemos alfil C4 en este caso. En otros casos se daría un mate aquí, bueno, en otros casos si no estuviera la dama, pero aquí hacemos alfil C4, damos jaque, nos ganamos la dama y simplemente ganamos la partida muy fácilmente. Antes de continuar debemos dar gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños. Es encantador compartir con personas tan inteligentes y apasionadas. Tenemos estudiantes que nos siguen fielmente desde hace más de 10 años. Los mensajes dicen cómo nuestras lecciones les han servido para cumplir con diversas metas. Eso nos enorgullece, nos deja sin palabras. Muchas gracias. Y aprovechamos para recordar que por unos días podrás tomar cursos en nuestra tienda a mitad de precio, todos los que quieras, teniendo en cuenta que por cada uno que compres podrás solicitar otro totalmente gratis. Seguimos. Después de que hemos jugado aquí alfil C5, atacamos por segunda vez al caballo. Ya sabemos que si siguen con caballo por C6, nosotros no tomamos directamente, sino que hacemos dama F6, este intermedio, para con esta amenaza de jaque mate poder luego hacer D por C6, tomar el caballo en condiciones más favorables.
Y ya vimos antes dama E2 de las blancas. Ahora veamos dama F3, otra forma de defenderse de ese jaque mate. Lo bueno es que en este caso nada cambia para nosotros. Vamos a seguir con los mismos movimientos, ya lo decíamos antes. Por eso aquí no vamos a tomar la dama, sino que sencillamente hacemos D por C6. Y si las blancas, en cambio, sí toman nuestra dama, no nos importa, dama por F6, caballo por F6, activamos nuestro caballo. Tenemos una situación aproximadamente igualada, pero tenemos ventaja en desarrollo. Estamos atacando al peón E4 y tenemos la posibilidad incluso de saltar con el caballo a G4 y para atacar al peón F2. No hay ningún problema para nosotros y en cambio son las blancas quienes tienen que tener cuidado porque les puede ir mal por ahí. Nosotros vamos a seguir con los mismos movimientos de desarrollo, el alfil E6 y el enroque largo. Entonces, por aquí no mejoran las cosas para las blancas. Pueden, por otro lado, en lugar de intercambiar damas, preferir jugar dama G3. ¿Y nosotros qué hacemos? Igualmente, seguimos con alfil E6 y con enroque largo. La dama nuestra sigue mirando al peón B2, así ata al alfil del flanco de dama a su defensa, y entonces van a jugar caballo C3 antes, porque antes tienen que desarrollarse. Nosotros seguimos con enroque, como decíamos, y esta torre por la columna D también pone problemas, porque impide a las blancas, por ejemplo, hacer un enroque por el flanco de dama, que también les gustaría. Y aquí además hay una trampa. Resulta que aquí parece muy provocativo jugar alfil G5 de parte de las blancas porque nos ataca a la dama y detrás a la torre. Parece que ahí las blancas ganan material y estarían ganando la partida. Pero no es así porque tenemos un contraataque que es alfil por F2 jaque. Donde atacamos jaque, atacamos la dama y después de dama por F2 hacemos dama por G5 y nos hemos ganado un peón. Ese alfil que salió a atacarnos terminó muerto y nos hemos ganado un peón. Y tenemos una dama muy activa que presiona por diagonal, presiona por la columna, está muy activa. Y si tu oponente se confía demasiado y tiene la tentación de tomar este peón en A7 muy cerca de nuestro rey, pues sencillamente es jaque mate con dama de 2. Una vez más en la posición donde acabamos de jugar alfil C5, ya hemos visto bastante de caballo por C6 y al comienzo decíamos que las blancas tienen tres opciones aquí: caballo por C6, defender con el alfil o ir atrás como en este caso, caballo B3. Se protege el caballo y nos ataca al mismo tiempo al alfil. Lo resguardamos en B6 y tenemos sencillamente una posición de apertura más o menos estándar donde cada uno seguirá desarrollándose, por ejemplo caballo C3, D6. Y nosotros seguiremos naturalmente con caballo F6, con alfil E6 y con opción de enroque en ambos flancos. Todo muy normal para nosotros y aquí ganaría quien juegue mejor. Pero hay algo interesante aquí. ¿Qué hacer si la partida sigue más o menos así? Alfil D3, caballo F6, alfil G5 clavando nuestro caballo. ¿Cómo seguir ahí? En este caso primero interrogamos al alfil con H6 atacándolo para saber qué va a hacer. La mayoría de los casos van a mantener la clavada yendo a H4 y nosotros aquí, este es el detalle, no vamos a enrocar todavía, sino que primero jugamos alfil E6, desarrollamos el alfil, cubrimos la casilla D5 contra un caballo D5 posible si llega a ser necesario y esperamos a que si las blancas enrocan en el flanco de rey, sorpresivamente tenemos una posición ganadora. ¿Cómo? Resulta que podemos lanzar un ataque muy fuerte por el flanco de rey, que empieza con G5, hace retroceder al alfil a G3 y seguimos con H5, amenazando con H4 que va a encerrar al alfil. De repente lanzamos un ataque que nadie se espera. Y esto se apoya en que tenemos varias piezas mirando hacia allí. Tenemos peones, caballos, tenemos incluso la torre muy activa desde la casilla de origen y prácticamente aquí las blancas están perdidas. ¿Qué hacen? Primero tienen que responder contra el avance ya inmediato de H4 y entonces que van a cerrar a su alfil. Y entonces tienen que hacer algo contra esto, están obligadas a mover el peón H. Pero eso las va a debilitar más.
Y nuestro alfil, vemos, el alfil de B6 hace un trabajo excelente por la diagonal porque impide que puedan jugar el peón F. Así que nuestro alfil no solo está escondido allí. Juegan H4 las blancas y nosotros no tomamos, sino que mantenemos la presión, aumentamos, jugamos caballo G4, donde metemos al caballo más en el ataque y además abrimos el camino para nuestra dama, amenazando ahora con tomar con el peón en H4, renovando la amenaza de atacar al alfil blanco. Y si las blancas toman, H por G5, muy bien, dama por G5 activa nuestra dama aún más. Y amenazamos de todas formas seguir con H4, con H3 y no hay nada que frene nuestro ataque. Próximamente habrá mate. Si intentan, por ejemplo, aquí contrarrestar esto con dama D2, ofreciendo un intercambio de damas, nosotros no aceptamos eso. En cambio, saltamos con el caballo a E3, creamos más amenazas y las blancas ya tienen que olvidarse aquí de salvar esta partida. Muy bien, ya vamos a terminar porque todo esto se necesita para estar muy bien preparados. En esta posición donde acabamos de jugar alfil C5 atacando por segunda vez al caballo, ya hemos visto caballo por C6 y caballo B3. Ahora la última opción de la que hablábamos es alfil E3, sostener el caballo en su posición. E incluso aquí mirarnos con rayos X al alfil de C5 y ahí hay que tener cuidado. Si hacemos un movimiento descuidado, cualquiera, como por ejemplo caballo F6, las blancas ganan. Porque nos hacen en ese caso caballo por C6, nos atacan la dama y a la vez nos atacan el alfil. Perdemos material y con eso la partida. Hay que tener cuidado a ese detalle. Entonces, en lugar de jugar caballo F6, lo que vamos a hacer es dama F6, desarrollando la dama como hicimos en otra variante. La dama queda muy activa y ahora atacamos incluso por tercera vez al caballo en D4. Y este caballo no se puede retirar porque, por ejemplo, si hace caballo por C6, igual que antes tenemos alfil por E3 con la amenaza de jaque mate, para después tomar en C6 bajo nuestras condiciones. Por ejemplo, F por E3, D por C6 y las blancas están arruinadas porque atacamos su peón en B2, con eso vamos a atacar a la torre y tienen peones débiles en la columna E. Para nosotros esto está perfecto. Última opción a ver aquí, después acabamos de jugar dama F6 atacando, como decíamos, por tercera vez al caballo. Dado que el caballo no puede irse, acabamos de ver el resultado con eso. Las blancas están forzadas a defenderlo con C3. Y ahora aquí vamos a aprender una línea que no es la principal, pero sí tiene sus trucos. Jugamos dama G6 como primer paso, porque en F6 esta dama ya no hacía nada, porque ya el caballo estaba bien protegido, la diagonal había quedado cerrada, así que ahí la dama ya no servía. Y en cambio jugamos dama G6, que tiene varias amenazas. Atacamos inicialmente al peón E4 y además presionamos al peón en G2. Y adicionalmente liberamos la casilla F6 para desarrollar el caballo. Este caballo F6 se jugará en la mayoría de los casos. Para defender el peón E4, las blancas jugarán caballo D2. Bien, defiende. Jugamos caballo F6 atacando el mismo peón por segunda vez. Para defenderlo más y evitar al mismo tiempo que nosotros saltemos con el caballo a G4, que presionaría al alfil en E3, para evitar eso, las blancas podrían jugar F3. Y en ese caso nosotros golpeamos en el centro con D5. Y hemos visto que en esta línea creamos una amenaza tras otra, incomodando a las blancas. Porque una vez que se equivoquen en defender van a perder rápidamente, como por ejemplo sucede aquí. Si las blancas toman el peón E por D5, pierden, jugamos caballo por D5, atacamos al alfil y están en serios problemas. El alfil va a F2 y el problema que tienen es que nosotros vamos a enrocar y vamos a poner una torre por la columna E. El rey está descubierto y no hay ninguna pieza con la que se pueda aquí cubrir el rey apropiadamente. En este caso primero eliminamos acá en D4 este caballo para evitar alguna sorpresa táctica, sigue C por D4 y luego enroque. Y las blancas tienen sus piezas atascadas, no pueden hacer nada. Vamos a jugar torre E8 directamente atacando al rey y cómo responden las blancas. Si el alfil blanco, el alfil de casillas claras se moviera, que sería deseable,
Dejaría colgando al peón en G2. ¿Cómo cubrirse contra torre E8? No tienen nada. Muy bien, si tienes preguntas sobre las variantes vistas, escribe en los comentarios, trataremos de resolverlas en una lección futura. Por eso, también suscríbanse. Y nuevamente gracias por sus saludos de cumpleaños y sus buenos deseos. Y recordar que la promoción de cursos tiene fecha límite. Gracias.